Una niña de un pequeño pueblo salió emocionada a pedir dulces en la noche de Halloween y desapareció sin dejar rastro. El caso sacudió a la comunidad de inmediato y, en cuestión de horas, ya estaba en boca de todo el país. En los días siguientes, más de 5.000 personas se sumaron a la búsqueda. Pero a pesar de los esfuerzos masivos, la policía no lograba desentrañar el misterio. Así se mantuvo la tensión, hasta que un giro absolutamente inesperado arrojó luz sobre lo sucedido. La verdad, tan escalofriante como trágica, por fin salió a la luz. Amigos, después de ver este caso, los invito a visitar mi canal de Telegram, donde comparto todos los días las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Elisa Ann French nació el 2 de junio de 1964, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Desde pequeña, su vida no fue fácil. Sus padres se separaron cuando ella era aún una niña, y junto a su madre se mudó a un pueblo tranquilo llamado Fond du Lac. Tiempo después, su madre volvió a casarse, y Elisa tuvo un hermanito. En 1973, cuando Elisa tenía 9 años, era una estudiante más en la escuela primaria del vecindario. Participaba activamente en los Girl Scouts y adoraba pasar las tardes jugando en la calle con otros niños del barrio. Ese octubre, se preparaba con gran entusiasmo para Halloween. Su meta era simple, pero muy clara: recolectar la mayor cantidad de dulces posible. Originalmente, pensaba disfrazarse de mariposa, pero el clima se tornó frío y su madre tuvo que improvisar. Le armó un nuevo disfraz con ropa que tenía en casa, incluyendo un gran sombrero negro. Así la dejó salir. Elisa planeaba ir de casa en casa con una amiga, pero ese día la castigaron y se quedó sola. Al final, decidió salir por su cuenta. Su madre le advirtió que no se alejara mucho. El vecindario era considerado seguro. Todos se conocían en un radio de varias cuadras, y muchos niños salían con sus padres, lo que le daba cierta tranquilidad a la señora French. Además, esa noche había una fiesta de Halloween organizada por otros padres del área, un espacio seguro para celebrar. Ese año, sin embargo, las noticias hablaban de algo inquietante: dulces contaminados con cuchillas o veneno. Esta alarma provocó que muchos vecindarios, incluyendo el de Elisa, tomaran medidas para garantizar un ambiente controlado para los niños. Elisa salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Se suponía que regresaría a las 7. Pero esa hora llegó, y Elisa no volvió. Su madre intentó mantenerse tranquila al principio, pensando que su hija solo quería recolectar más dulces. Pero cerca de las 8, el miedo se apoderó de ella y salió a buscarla. Recorrió las calles cercanas, preguntó a cada vecino que vio. Nadie había visto a Elisa. La noticia de su desaparición se propagó como pólvora. Vecinos y conocidos comenzaron a buscarla por todo el barrio. No encontraban ni una sola pista. Al poco tiempo, la policía se unió a la búsqueda. En cuestión de horas, decenas de personas participaban activamente en la operación, y cada vez se sumaban más. Los agentes interrogaron a los vecinos y descubrieron que Elisa había visitado apenas 2 casas, la de un compañero de clase y la de su maestra. Luego, su rastro se desvaneció por completo. Ambas casas estaban a apenas unos minutos a pie de su hogar. La desaparición, entonces, se volvió aún más preocupante. Todo había ocurrido prácticamente al salir de casa. La búsqueda continuó durante toda la noche, sin descanso. Pero al amanecer, aún no había señales de Elisa. Más y más habitantes del pueblo se unieron a las tareas de rastreo. La policía amplió el perímetro. Muy pronto, los noticieros nacionales retomaron el caso, que se convirtió en una preocupación colectiva. Halloween, para muchas familias, era una fecha alegre. Sus hijos, como Elisa, salían disfrazados a buscar dulces. Pero ahora, la noche más dulce del año se transformaba en pesadilla. El país entero se sintió conmovido. Miles de personas querían ayudar. El segundo día de búsqueda tampoco dio resultados. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. La policía imprimió miles de volantes con la foto de Elisa, y voluntarios los pegaron por todo el pueblo y más allá. Las estaciones de gasolina ofrecían combustible gratis a quienes participaban en la búsqueda. Al final, más de 5.000 personas estaban involucradas. Revisaron cada calle, cada bosque, cada campo, cada río, cualquier rincón donde Elisa pudiera haber estado. Incluso se sumaron personas a caballo y en cuatrimotos, cubriendo zonas difíciles de acceder. Pero la niña seguía sin aparecer. Los rincones más remotos alrededor del pueblo fueron peinados sin descanso, pero nadie lograba dar con el paradero de la niña.
Así pasaron los días. La angustia crecía, hasta que, el 3 de noviembre, 3 días después de la desaparición de Elisa, un llamado sacudió a la policía. Un granjero conducía por una carretera secundaria cerca del pequeño poblado de Teiqueda, a solo 5 kilómetros de la casa de la niña. Fue entonces cuando notó algo extraño al borde del camino: 2 bolsas de basura negras, tiradas como si alguien se hubiera querido deshacer de ellas a toda prisa. El hombre, al tanto del caso como todos los vecinos de la región, decidió detenerse y revisar el contenido, por si acaso. Lo que encontró lo dejó paralizado del horror. Dentro de una de las bolsas estaba el cuerpo sin vida de una niña. En la otra, su ropa. Sin perder un segundo, el hombre se dirigió al teléfono más cercano y dio aviso inmediato a la policía. La noticia se propagó con tal rapidez que, cuando los agentes llegaron al lugar, ya había decenas de vecinos reunidos en la escena. El ambiente era de total conmoción. Todos comprendían que estaban frente a los restos de Elisa French y que alguien la había asesinado. Los oficiales, con apenas un vistazo, confirmaron sus temores. Era ella. El cuerpo fue entregado de inmediato a los médicos forenses para su análisis. El hallazgo fue escalofriante. Elisa había sido víctima de abuso, y aunque en un principio se pensó que la causa de muerte fue asfixia, pronto se descubrió algo aún más perturbador. La pequeña había muerto de un paro por shock, probablemente causado por el terror y la brutalidad del ataque. En 1973 no existía aún la tecnología de análisis de ADN. Aún así, los investigadores esperaban hallar pistas clave en las pertenencias de la niña o en su ropa. Los peritos forenses trabajaron minuciosamente, recolectaron fibras, fragmentos de tela ajenos a la ropa de Elisa y algunos cabellos. Sin embargo, no encontraron ninguna huella dactilar. Ni en la ropa, ni en las bolsas. Nada. La noticia del asesinato desgarró el corazón no solo del pueblo, sino de todo el país. La indignación fue total. Familias de todos los rincones exigían justicia. Querían que atraparan al culpable cuanto antes, por la seguridad de sus propios hijos. El funeral de Elisa se realizó pocos días después del hallazgo. Fue un evento masivo. Tanta gente acudió a despedirse de la niña, que los organizadores se vieron obligados a formar varias filas para permitir que todos pudieran acercarse a su ataúd. Mientras tanto, la policía no perdía tiempo. Tenían muy pocas pruebas físicas, así que comenzaron a reconstruir el recorrido de Elisa aquella fatídica noche. Gracias a los testimonios de 2 familias, se confirmó que la niña había pasado por sus casas a pedir dulces. Y después, desapareció. No había más rastros. Eso indicaba que el ataque ocurrió casi inmediatamente después de salir de la segunda casa. Los investigadores contemplaban 2 escenarios. 1, que alguien desconocido la hubiera interceptado en la calle. 2, que Elisa hubiera entrado a una tercera casa y ahí alguien le hizo daño. La primera opción parecía poco probable. Elisa difícilmente se habría ido con un extraño. Además, nadie escuchó gritos. Ningún vecino notó nada fuera de lo común. Así, la hipótesis más fuerte fue la segunda, que la niña había entrado en confianza a una casa y allí fue atacada. La policía interrogó a todos los vecinos de esa calle. Eran decenas de hogares. Todos aseguraron lo mismo, que Elisa no pasó por ahí esa noche. Entonces, los agentes dieron un paso más. Empezaron a estudiar a cada familia en profundidad. Intentaban identificar a alguien que, por alguna razón, pudiera despertar sospechas. Sabían que Elisa solo visitaba casas de personas que conocía bien. Aunque saludaba a casi todos, solo algunos adultos le inspiraban verdadera confianza. Preguntaron a su madre, ¿a quién más podría haber visitado Elisa esa noche? La mujer recordó varios nombres, pero uno en particular captó de inmediato la atención de los investigadores. Se trataba de Gerald Turner, un hombre de 24 años, que vivía en esa misma calle junto a su pareja y su hija pequeña. Había varios motivos para enfocarse en él. Primero, Elisa lo conocía muy bien. Antes, ambas familias vivían puerta con puerta, en un dúplex. Las 2 casas compartían pared. Elisa solía visitar a la hija de Turner para jugar. Entraba y salía de la casa con naturalidad. Y no era raro verla hablando con el propio Gerald. A veces iba a mostrarle sus nuevos juguetes o ropa, y él siempre se mostraba amable. Segundo, durante los interrogatorios, su comportamiento llamó la atención de los agentes. No mostró señales evidentes de culpabilidad, pero sus respuestas eran extrañas. Había algo en su forma de hablar, de moverse, algo que no cuadraba. Y entonces apareció el tercer motivo.
Los detectives entendieron que Elisa fue atacada apenas minutos después de haber salido de la última casa que visitó. Eso reducía drásticamente la ventana de tiempo, y hacía mucho más probable que el asesino viviera muy cerca, quizás en la misma calle. Y Turner cumplía con todos esos criterios. La policía necesitaba precisión. Entender el momento exacto en que ocurrió el crimen era fundamental. Pronto descubrieron un detalle inquietante. Durante el lapso en que Elisa desapareció, Gerald Turner se encontraba solo en casa. Su pareja y su hija pequeña habían salido a una fiesta de Halloween. Eso significaba que Turner, en teoría, tenía el tiempo y la privacidad necesarios para cometer el crimen antes de que ellas regresaran. Con toda esta información sobre la mesa, Turner se convirtió en el principal sospechoso. Pero demostrar su culpabilidad era otra historia. La policía fue varias veces a interrogarlo. Turner, tranquilo, insistía en su inocencia. Entonces, los detectives le ofrecieron someterse a una prueba con polígrafo. Él aceptó. Durante el interrogatorio, el operador del detector detectó respuestas ambiguas ante preguntas clave. Los investigadores intentaron presionarlo con esto. Buscaron provocar una confesión. Pero Turner no cedía. Más adelante le propusieron una segunda prueba. Esta vez, simplemente se negó. La policía entonces recurrió a las escasas pruebas físicas que tenían. Los peritos habían encontrado fibras textiles y un cabello humano en la ropa de Elisa. El cabello, según los expertos, probablemente no provenía de la cabeza, sino del cuerpo del agresor. Con eso como base, obtuvieron una orden para registrar la casa de Turner y tomar muestras de su cabello. Durante el allanamiento, algo llamó la atención de inmediato: la colcha que cubría la cama. Las fibras recogidas del cuerpo de Elisa coincidían en color y textura con ese tejido. Tras un análisis más detallado, los expertos afirmaron que, efectivamente, podrían haber sido transferidas por contacto directo con esa colcha. Pero afirmar eso con certeza absoluta era imposible. El cabello también coincidía en color. Sin embargo, sin pruebas de ADN, no podían declarar una coincidencia concluyente. No había manera científica de vincular a Turner con el crimen, aún. A pesar de todo, las sospechas sobre Turner no hacían más que aumentar. La policía no lo perdía de vista. Lo llevaban constantemente a interrogatorios. Le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Pero él no cambiaba su versión, no era culpable. Pasaban los meses. Para la familia de Elisa, aquello era una tortura. No solo habían perdido a su hija de la forma más cruel imaginable, sino que vivían atrapados en la incertidumbre, sin saber quién le había arrebatado la vida. Para colmo, la madre de Elisa estaba embarazada al momento del crimen. Tenía que prepararse para recibir un nuevo hijo, mientras su alma seguía destrozada. Como Turner no dejaba de negar su implicación, los detectives decidieron hablar con su pareja. Le pidieron que les contara, con detalle, cómo fue aquella noche. La mujer explicó que ella y su hija se habían ido a una fiesta de Halloween y que regresaron alrededor de las 7:15 de la tarde. Al entrar en casa, vio a Gerald acostado en el sillón, usando una bata. Él le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Mientras ella estaba en la sala, él se levantaba constantemente, iba a la habitación y volvía poco después. Le pidió que no lo molestara. Dijo que necesitaba recuperarse. A la mujer le pareció un poco extraño, pero no insistió. Más tarde, salió con su hija a visitar a su madre. Ese relato alimentó aún más las sospechas de la policía. Pero aún así, no tenían cómo probar su culpabilidad. Todo cambió el 7 de agosto del año siguiente. 9 meses después del asesinato, Turner fue llamado nuevamente a declarar. Durante ese interrogatorio, algo se rompió dentro de él. Gerald Turner confesó. Contó que Elisa había tocado a su puerta aquella noche, pidiendo dulces. Su pareja aún no había regresado con su hija. Él la invitó a pasar. Desde el primer momento, dijo, tuvo la intención de abusar de ella. La llevó a la habitación y cometió el crimen. Después, notó que Elisa no reaccionaba. Entró en pánico. Aseguró que no había planeado matarla. Intentó reanimarla. Pero en ese instante, escuchó el auto de su pareja llegando a casa. Sin pensar, llevó el cuerpo de la niña al baño contiguo al dormitorio. Luego salió a la sala y se echó en el sillón, intentando aparentar normalidad. Cuando su pareja entró, le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Entró al dormitorio, pero no podía quedarse ahí. El miedo lo carcomía. Pensaba que ella en cualquier momento podía entrar al baño y descubrir el cuerpo.
Por eso, volvía cada tanto a la sala. Fingía estar descansando. Intentaba mantener la calma, pero sabía que el peligro estaba al otro lado de la puerta. Después de que su pareja salió de la casa con su hija, Gerald Turner se quedó solo con el cuerpo de Elisa. Entonces empezó a pensar fríamente cómo deshacerse de él. Para no dejar huellas, se colocó calcetines en las manos. Luego tomó 2 bolsas de basura. En una metió el cuerpo de la niña, en la otra, su ropa. Cargó las bolsas al auto y condujo hasta el pueblo vecino. Allí, sin pensarlo más, las arrojó junto a la carretera. Regresó a su casa como si nada, justo antes de que comenzaran las primeras búsquedas desesperadas por parte de los familiares y vecinos de Elisa. Su confesión causó una conmoción total. Los familiares, la comunidad entera, incluso los propios detectives quedaron impactados. 9 meses habían pasado sin que pudieran inculparlo. Las pruebas eran débiles, insuficientes. Y ahora, de pronto, él lo admitía todo. No solo eso, dio detalles tan precisos, tan específicos, que ningún inocente podría haber conocido. Con eso, fue arrestado formalmente, y la fiscalía comenzó a preparar el juicio. Este no tardó en llegar. Pero justo antes del inicio, una nueva complicación surgió. Turner se retractó. Afirmó que la confesión había sido escrita por los policías. Que él solo firmó porque estaba agotado del acoso, del hostigamiento. Que en realidad, seguía siendo inocente. Pero nadie le creyó. Ni siquiera su expareja, quien testificó en su contra en el juicio. La fiscalía, por su parte, presentó las fibras encontradas en la ropa de Elisa, que coincidían con la manta de su cama. Pero el argumento más contundente fue la confesión original. Contenía demasiadas cosas que solo el verdadero asesino podía saber. El jurado lo declaró culpable. Fue condenado a 38 años de prisión. Pero la historia de Gerald Turner no terminó ahí. A pesar de la brutalidad del crimen, salió de prisión antes de tiempo. Fue liberado en 1992, tras solo 17 años, gracias a su buena conducta. Sin embargo, no fue devuelto a la sociedad común. Lo trasladaron a una residencia especial, un tipo de vivienda controlada, que aunque parecía una casa normal, estaba diseñada para albergar a exconvictos peligrosos bajo vigilancia constante. Aún así, su liberación generó una ola de furia entre los ciudadanos del estado de Wisconsin, especialmente en Milwaukee, donde lo habían instalado. La gente estaba indignada. ¿Cómo podían permitir que alguien así viviera tan cerca? La presión creció. Las autoridades locales no podían desalojarlo por la fuerza, así que comenzaron a exigir a la Junta de Libertad Condicional que revisara su decisión. Finalmente, un año después, el sistema penitenciario dio marcha atrás. Una revisión reveló que la comisión había cometido un error. Turner no debió haber sido liberado tan pronto. Nunca cumplió con los requisitos. Fue devuelto a prisión. Ese mismo año, el Estado comenzó a redactar una nueva ley para lidiar con criminales como él. El objetivo, impedir que agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia volvieran a integrarse a la sociedad. En lugar de liberarlos, serían enviados a centros médicos cerrados, donde permanecerían bajo custodia hasta que los especialistas certificaran que ya no representaban una amenaza. Parecía que por fin se había encontrado una solución. Una forma de mantener a Turner alejado para siempre. Pero no. En 1998, Gerald Turner presentó una nueva solicitud de libertad anticipada, y la comisión volvió a fallar. A pesar del historial, de su propia ley, y de los testimonios de su exesposa y otras mujeres que lo conocieron, quienes describieron un patrón de comportamiento oscuro, manipulador, incluso violento cuando se le negaba intimidad, la comisión se negó a clasificarlo como un delincuente sexual peligroso. Lo liberaron de nuevo. Volvió a vivir en una casa supervisada. Y ese mismo año, estuvo a punto de apuñalar a un agente de supervisión que había ido a revisarlo. Pero ni siquiera eso bastó. No lo encarcelaron otra vez. Tampoco lo retiraron del programa. Vivía ahora en Wisconsin. Y según las leyes de ese estado, los empleadores no podían rechazar a alguien basándose únicamente en su historial delictivo. Así fue como Turner demandó a una empresa que se negó a contratarlo, y ganó. El juez falló a su favor, y recibió una suma de dinero que nunca fue revelada. La historia de Gerald Turner, y el infierno que vivió la familia de Elisa, no terminó con su segunda liberación. Todo continuó hasta el año 2003. Para ese entonces, Turner seguía viviendo en una de esas casas supervisadas, donde debía cumplir estrictas condiciones impuestas por su libertad condicional.
Pero durante una visita rutinaria, los agentes encontraron en su computadora personal un contenido perturbador, decenas de imágenes y videos de carácter sexualmente desviado. Además, había visto 3 películas sobre asesinos seriales, algo explícitamente prohibido por su acuerdo de liberación. Era una violación directa a las condiciones impuestas por el tribunal. No podía poseer, mirar ni almacenar nada de ese tipo. Fue arrestado de inmediato. En el nuevo juicio, el juez no titubeó, le impuso 15 años más de prisión. Para muchos, al fin se hacía justicia. Para la familia de Elisa, parecía que esta vez Turner pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero otra vez, la realidad los golpeó. La Comisión de Libertad Condicional se negó a extender su condena. En 2018, Turner quedaría libre nuevamente. La madre de Elisa se negó a aceptarlo. Tomó la iniciativa. Luchó con cada fibra de su ser. Creó una petición para impedir que ese hombre, que destruyó la vida de su hija, volviera a caminar libre. Miles de personas en todo el país firmaron. La historia de Elisa conmovió nuevamente a la nación. Nadie quería ver a Turner fuera de la cárcel. Las autoridades también se sumaron a la causa. Y esta vez, presentaron una nueva apelación. Su objetivo era diferente, no solo impedir su liberación, sino lograr que lo enviaran a una institución psiquiátrica cerrada. Un centro donde permanecería bajo vigilancia total, sin posibilidad de dañar a nadie más. Turner, por supuesto, se opuso. Sus abogados lucharon contra la medida durante años. Pero en 2022, llegó el fallo. El juez fue contundente. Turner representaba una amenaza real para la sociedad. Estaba claro. Y debido a la ley que él mismo había inspirado, aquella que impedía la liberación de delincuentes sexuales con alta probabilidad de reincidencia, no debía salir en libertad. En su lugar, sería trasladado a una institución mental cerrada. Pero incluso ante esto, Turner apeló. Hasta el día de hoy, sigue intentando revocar esa decisión. A sus 75 años, continúa internado en ese centro psiquiátrico. Y aunque muchos podrían pensar que, a esa edad, ya no es una amenaza, los opositores a su liberación no opinan lo mismo. Para ellos, Turner sigue siendo un peligro. Y aseguran que no debería ser liberado jamás. Vale la pena recordar que, aunque públicamente ha negado su culpabilidad, Turner ha ofrecido confesiones indirectas. En el juicio original, al pasar frente a la madre de Elisa, le murmuró, «No quise hacerlo». Tiempo después, ya en prisión, escribió una carta dirigida a Elisa. En ella, pedía perdón. Y sí, admitía que él fue quien le quitó la vida. En otra ocasión, soltó una frase escalofriante: «Si lo hubiera hecho en cualquier otro día, y no en Halloween, a nadie le habría importado». La madre de Elisa continúa su lucha. Sabe que Turner no ha dejado de intentar salir. Sabe que, mientras respire, existe el riesgo. Y por eso, sigue de pie, determinada, haciendo todo lo posible para asegurarse de que este hombre no vuelva jamás a la sociedad. ¿Qué opinas tú de este caso? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like si esta historia te impactó. Además, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde cada día te compartimos los casos criminales más escalofriantes del mundo. Sin censura. Gracias por acompañarnos. Tina nació el 27 de abril de 1969 en el estado de Washington. Cuando era apenas una niña, sus padres se separaron. Poco tiempo después, se mudó con su madre a California, a un pequeño pueblo llamado Pinole. Allí, su madre volvió a casarse con un hombre llamado Steve, y pronto nació un nuevo miembro de la familia, su hermanito. Tina, con tan solo 6 años, asumió con entusiasmo la responsabilidad de ayudar en casa y cuidar al bebé. Era una niña madura para su edad. Desde muy pequeña, demostró una gran independencia y comenzó a hacer planes para su futuro. Ya en secundaria, pensaba en qué universidad quería asistir y, decidida, empezó a ahorrar para comprarse su propio auto. En 1984, con apenas 14 años, Tina comenzó el primer año de preparatoria. Pero desde el inicio, la escuela no fue el lugar ideal para ella. De carácter reservado y tranquila, se relacionaba solo con un pequeño grupo de amigas. Esa timidez la convirtió en blanco fácil para otras chicas, que comenzaron a burlarse de ella constantemente. La situación se volvió tan incómoda que Tina consideró cambiarse de escuela al finalizar el año. El 1 de abril fue un día especialmente difícil. Desde la mañana, todo parecía ir mal. En la cafetería, fue confrontada de nuevo por el mismo grupo de chicas.
Las burlas escalaron a amenazas. Le dijeron que la esperarían a la salida. Pero ese no era un incidente aislado. Esa escuela tenía fama de problemática. De hecho, ese mismo día ocurrió otro suceso alarmante. Varios estudiantes metieron a un compañero en un contenedor de basura. Cuando un maestro lo encontró, se dio cuenta de que el chico estaba visiblemente ebrio. Descubrieron que algunos alumnos habían llevado alcohol y lo estaban bebiendo dentro del plantel durante el horario escolar. La madre de Tina le había sugerido cambiarla de escuela, pero ella, decidida, quiso aguantar los pocos meses que quedaban para terminar el año. Además del acoso de sus compañeras, ese día Tina recibió un castigo por haber llegado tarde repetidamente. Antes solía ir y venir en el autobús escolar, pero había dejado de usarlo justamente porque las mismas chicas que la acosaban también viajaban en ese transporte. Desde entonces, su madre, que debía irse temprano a trabajar, era quien la llevaba, y eso provocaba sus constantes retrasos. A pesar de las razones, la castigaron igual. Pero Tina tomó una decisión. No se quedaría castigada. Saldría directo a casa. Aunque su casa no estaba muy lejos, el camino no era del todo sencillo. Primero debía caminar por una vereda que la llevaba a un paso subterráneo que cruzaba por debajo de una carretera. Después de cruzarlo, aún debía caminar varios cientos de metros más para llegar a su hogar. Tina salió de la escuela aproximadamente a las 2:50 de la tarde. Por ese sendero caminaban también otros estudiantes, pero poco a poco se fueron dispersando, hasta que ella quedó completamente sola. 20 minutos más tarde, un conductor pasaba sobre el puente que cruzaba el paso subterráneo. Desde su auto notó algo extraño cerca del sendero, una figura inmóvil tirada cerca de la entrada al túnel. Le pareció tan inusual que decidió dar la vuelta en la siguiente curva para observar con más detalle. Cuando volvió a pasar, confirmó lo que temía, era el cuerpo de una persona. Sin perder tiempo, fue en busca de un teléfono público para llamar a la policía. En el camino, se cruzó con una patrulla y alertó a los oficiales sobre lo que había visto. Casi al mismo tiempo, la comisaría recibió otra llamada. Esta vez, eran unos estudiantes que también habían encontrado el cuerpo al caminar por la misma vereda. Los agentes llegaron al lugar rápidamente y lo que encontraron fue desgarrador: el cuerpo de una joven, sin vida, con señales claras de múltiples heridas punzocortantes. La escena era brutal. No tardaron en identificarla. Cerca del cuerpo, colgando de un árbol, encontraron su mochila. Era Tina. El área fue acordonada de inmediato. Comenzaron a buscar cualquier indicio que pudiera explicar lo que había sucedido. Recogieron colillas de cigarro y otros objetos dispersos, pero nada parecía tener relación directa con el crimen. Tampoco había señales del arma homicida. Cuando notificaron a la madre de Tina, ella confirmó algo más que desconcertó a los investigadores. No faltaba nada entre sus pertenencias. No había sido un robo. Las esperanzas ahora recaían sobre el trabajo de los forenses. Pero sus hallazgos no ofrecieron mayor consuelo. El reporte fue aterrador. Tina había recibido 44 puñaladas, aparentemente con un cuchillo de cocina. Sin embargo, no había señales de abuso sexual. La brutalidad del ataque hablaba de una furia incontrolable y de un asesino que aún andaba suelto. Este detalle descartaba a otro posible móvil. Al final, los detectives comenzaron a inclinarse por una hipótesis escalofriante. El crimen probablemente había sido cometido por alguien que conocía a Tina y que sentía por ella un profundo desprecio. Su madre les habló del constante acoso escolar que sufría a manos de un grupo de chicas. Los agentes comenzaron a investigar una por una. Pero pronto comprobaron que ese mismo día, todas esas alumnas también habían recibido un castigo por mal comportamiento y se habían quedado después de clases, algo que fue corroborado por el testimonio de uno de los maestros. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera otra pista. Un estudiante de grados superiores se acercó a los agentes para contarles algo que había visto ese mismo día. Mientras conducía por la carretera cercana al paso subterráneo, vio a su compañero Jeff corriendo justo hacia el túnel. El nombre de Jeff llamó de inmediato la atención de los investigadores. Tenía fama de ser un estudiante conflictivo, uno de los más agresivos de toda la escuela. Se burlaba de otros alumnos, los intimidaba, y varias chicas incluso lo habían acusado de tocamientos indebidos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue un detalle inquietante. Jeff solía llevar consigo un cuchillo, todo el tiempo. Los detectives decidieron ir a interrogarlo. Apenas lo vieron, notaron algo: tenía un corte reciente en uno de los dedos. Jeff explicó que se lo había hecho mientras cortaba pizza en su trabajo. Pero después, cambió su versión. Dijo que se había herido mientras intentaba abrir una tapa de ventilación.
Las contradicciones, junto con su historial violento, fueron suficientes para que las autoridades obtuvieran una orden de cateo. Al registrar su casa, encontraron 2 cuchillos de caza. Ambos fueron enviados de inmediato al laboratorio forense, pero los peritos no lograron encontrar restos de sangre en ninguno de los cuchillos. Y aunque Jeff negó tener cualquier participación en el asesinato, lo cierto era que la policía no tenía pruebas concretas para arrestarlo. Y ese era el problema, no había evidencia. En la escena del crimen no apareció absolutamente nada que perteneciera al asesino. No había huellas dactilares. No había rastros biológicos. Nada que permitiera extraer una muestra de ADN. Con el paso del tiempo, Jeff permaneció en la lista de sospechosos, pero el caso comenzó a enfriarse. A pesar de recibir una avalancha de pistas, todas llevaban a callejones sin salida. Algunos estudiantes aseguraban saber quién era el asesino, incluso hubo quienes llegaron a confesar el crimen, solo para después retractarse y decir que era una broma de mal gusto. Mientras los investigadores seguían sin una línea clara, decidieron cambiar el enfoque y mirar más de cerca al padrastro de Tina. Descubrieron que recientemente se había separado de la madre de Tina. Al parecer, el hombre había caído en el alcohol y se había vuelto agresivo. Familiares y amigos contaron que en varias ocasiones había golpeado a la madre de Tina. Pero ella negó rotundamente esos señalamientos. Aún así, los conflictos entre ellos eran conocidos. Unos días antes del asesinato, él había ido a la casa intentando reconciliarse. Discutieron. Tina intervino y le gritó que dejara en paz a su madre. Cuando fue interrogado, el hombre dijo que estaba trabajando a la hora del crimen. Sus compañeros lo confirmaron. Pero entonces surgió un dato muy extraño. Después de enterarse del asesinato de Tina, el hombre subió a un autobús conducido por un conocido. Durante el trayecto, le entregó al chofer un cuchillo y le pidió que se lo guardara por un tiempo. El gesto llamó la atención de inmediato. El hombre explicó que, al saber lo que le había ocurrido a Tina, le pareció inadecuado presentarse en la casa con un cuchillo, que simplemente no quería incomodar a la madre. Los detectives lo investigaron a fondo, pero su coartada era sólida. Al no poder vincularlo directamente al crimen, fue descartado como sospechoso. 5 días pasaron sin avances, hasta que un nuevo caso sacudió a la comunidad. Una joven de un poblado cercano, Felton, a unos 8 kilómetros de Pinole, fue atacada mientras cruzaba un paso subterráneo. Un hombre desconocido la interceptó, le exigió que hiciera todo lo que él dijera y la amenazó con matarla. Pero la joven logró escapar. Corrió hasta ponerse a salvo y fue directo a la estación de policía a presentar la denuncia. El caso llamó de inmediato la atención de los detectives de Pinole. Las similitudes eran demasiado evidentes. Mismo tipo de lugar. Mismo patrón. Poco después, la policía logró localizar y arrestar al sospechoso. Los investigadores descubrieron algo que los dejó helados. El hombre había estado viviendo en Pinole justo en el momento en que Tina fue asesinada y se había marchado repentinamente después del crimen. Ese mismo día, había visitado a su abuela, y su comportamiento fue profundamente extraño. Estaba visiblemente alterado. Le dijo a su abuela que sentía que su vida iba por un rumbo oscuro. Poco tiempo después, Walter fue arrestado por otro ataque, esta vez en una ciudad distinta. La policía consiguió una orden para registrar su domicilio, y ahí encontraron 2 cuchillos manchados de sangre. De inmediato, las armas fueron enviadas al laboratorio forense. Pero los detectives no estaban preparados para el giro que venía. Los análisis revelaron que la sangre no era humana, sino de animales. A pesar del tropiezo, los investigadores no soltaron la pista. Continuaron buscando la manera de vincular a Walter con el asesinato de Tina. Sin embargo, todos los caminos los llevaban al mismo punto muerto. Desesperados por respuestas, comenzaron a considerar una teoría aún más aterradora. ¿Y si detrás del crimen de Tina se escondía un asesino serial desconocido? Durante los meses siguientes, 3 jóvenes más fueron asesinadas en la región de la Seine y sus alrededores. Ninguno de esos casos lograba resolverse, pero algo en ellos parecía seguir el mismo patrón. La idea de un asesino en serie sembró el pánico en la comunidad. Las mujeres dejaron de caminar solas por la calle. Los padres no permitían que sus hijos salieran sin supervisión. Y el departamento de policía comenzó a sentir una enorme presión. Todos querían justicia. Todos querían un culpable. Ya. Pero el avance era nulo. Año tras año, los casos seguían sin resolverse. Y los detectives, sin una sola pista concreta. Hasta que, años más tarde, ocurrió otro asesinato.
Una joven fue encontrada sin vida a solo unos kilómetros del lugar donde habían hallado el cuerpo de Tina. Una vez más, cerca de un paso subterráneo. Y, otra vez, sin rastro del asesino. La investigación se mantuvo en la oscuridad hasta principios de los años 90. Para entonces, el análisis de ADN ya se usaba como una herramienta clave en las ciencias forenses. Los detectives retomaron el caso de Tina, convencidos de que aún era posible identificar al responsable. Reexaminaron las pruebas, y entonces, lo imposible ocurrió. Obtuvieron una coincidencia genética con un hombre de 30 años llamado Michael Ayers, quien ya estaba cumpliendo condena por el asesinato de una mujer de 26 años. Inmediatamente, Michael se convirtió en el principal sospechoso del caso de Tina, y también de otras 3 víctimas cuyas muertes aún estaban sin resolver. Cuando la policía le mostró una fotografía de Ayers a la madre de Tina, ella sintió un escalofrío. Afirmó que lo había visto años atrás en una carne asada familiar. Incluso recordó que tenía algunas fotos guardadas de ese día. Pero cuando las encontró, la verdad salió a la luz. El hombre que aparecía en esas imágenes era muy parecido a Michael, pero no era él. A pesar de la decepción, los detectives intentaron por todos los medios encontrar alguna prueba que relacionara a Ayers con el asesinato de Tina. No lo lograron. Tampoco pudieron vincularlo con otros 2 asesinatos sin resolver. Sin embargo, el análisis de ADN en el caso por el que fue arrestado fue irrefutable. Michael Ayers fue condenado a muerte. 2 años después, en 1996, se resolvió otro caso cuando el ADN de un hombre llamado Robert Rhodes coincidió con una muestra obtenida en una escena del crimen. Pero al igual que con Michael, no se pudo establecer ningún vínculo con el asesinato de Tina. En los años siguientes, surgieron más sospechosos. Cada uno con sus propias historias. Cada uno con razones para ser investigado. Pero todos, sin excepción, negaron su participación. Y el caso seguía sin moverse. Todo permaneció en silencio, hasta el año 2007. Ese año, la detective Diana Savage, embarazada y temporalmente apartada del trabajo de campo, decidió usar su tiempo para revisar archivos de casos sin resolver. Fue entonces cuando se topó con la carpeta del asesinato de Tina. A medida que revisaba cada informe, cada fotografía, cada evidencia, llegaba a una conclusión devastadora. No había una sola prueba física que llevara al asesino. Nada. Pero hubo un detalle que captó su atención. Algo que nadie había cuestionado antes: la mochila de Tina. Había sido encontrada colgando de un árbol, cerca del lugar del crimen. Savage no creía que una niña, en medio de un ataque brutal, hubiera tenido la fuerza o la intención de colocarla allí. Si estaba ahí, fue porque el asesino la puso. Y entonces, surgió una idea. Para 2007, la tecnología forense había avanzado enormemente. Savage decidió jugar su última carta, enviar la mochila al laboratorio para analizarla. Tenía una teoría. Cuando un asesino ataca con un cuchillo en repetidas ocasiones, no es raro que se lastime a sí mismo, especialmente si la agresión es feroz. Y Tina había recibido 44 puñaladas. Era muy posible que el atacante se hubiera cortado, y que su sangre hubiera quedado en la mochila al colgarla. El problema era que en su ciudad no contaban con la tecnología adecuada para detectar rastros tan pequeños y antiguos. Por eso, la mochila fue enviada a un laboratorio del FBI. Allí, esperó su turno durante años. Hasta marzo de 2011. Ese mes, el teléfono de la detective Savage sonó. Era el laboratorio federal. Y lo que tenían que decir cambiaría el rumbo del caso. En la mochila, los expertos del FBI lograron detectar diminutos rastros de sangre. Y no solo eso, extrajeron un perfil genético completo. En cuanto este perfil fue cargado en la base de datos nacional, hubo una coincidencia inmediata. El ADN pertenecía a Stephen Carlson. Cuando la detective Diana Savage escuchó ese nombre, quedó atónita. Ella tenía en mente a otros 2 sospechosos como los más probables. Sin embargo, Carlson no le era un completo desconocido. Su nombre aparecía entre los documentos del caso original. Stephen Carlson había sido compañero de escuela de Tina. En el momento del asesinato, él tenía 16 años. Y sí, ya lo habíamos escuchado en esta historia. Era el mismo joven que aquel día fue arrojado a un contenedor de basura por sus compañeros. También era el estudiante que, más tarde, señaló a Jeff, el agresivo adolescente con el cuchillo, como posible sospechoso ante la policía. Pero eso no era todo. Durante la investigación inicial, los detectives ya habían considerado que Carlson podría estar relacionado con el asesinato, pero no encontraron ninguna prueba que lo vinculara directamente.
Stephen tenía una reputación oscura en la escuela. Su comportamiento era errático. Frecuentemente hacía comentarios obscenos e incómodos a las chicas, y su actitud agresiva le ganó el apodo del espeluznante Carlson. Era víctima de constantes burlas. A los 15 años, comenzó a consumir drogas, lo que solo empeoró su conducta. Pasó varias veces por correccionales juveniles por distintos delitos. En aquellos años, varios conocidos suyos se acercaron a la policía. Dijeron que Stephen les había confesado que él fue quien mató a Tina. Pero cuando lo confrontaban, él lo negaba todo. Aseguraba que solo estaba bromeando. Tiempo después, fue encarcelado como adulto por intento de abuso sexual. Cumplió una condena de 2 años. Al salir, volvió al consumo de drogas y además, no se registró como agresor sexual, lo que le trajo nuevos arrestos. A finales de 2010, Carlson era una persona sin hogar. Fue detenido por posesión de sustancias prohibidas. En ese momento, le tomaron por primera vez una muestra de ADN, que fue incluida en la base de datos nacional. Ese pequeño paso fue clave. Apenas 6 meses después, el FBI logró procesar la mochila de Tina, y ahí estaba, su sangre mezclada con la del asesino. Su ADN lo delataba. Para entonces, Stephen ya estaba preso, y los detectives fueron a entrevistarlo. Cuando mencionaron el nombre de Tina, su reacción fue extraña. Nervioso. Pero no confesó. Con todo, ya no hacía falta. El análisis genético era concluyente. Lo acusaron formalmente del asesinato. El abogado defensor de Carlson intentó que el caso fuera juzgado en un tribunal para menores, alegando que Stephen era menor de edad al momento del crimen. Pero esa petición fue rechazada. El juicio se extendió por 3 años. Durante todo ese tiempo, Carlson permaneció tras las rejas. Lamentablemente, el día que debía iniciar el juicio, la madre de Tina falleció repentinamente de un infarto. Nunca pudo ver cómo el asesino de su hija enfrentaba la justicia. El proceso se retrasó y finalmente comenzó en octubre de 2014. A pesar de todos los intentos de su defensa, el jurado no tuvo dudas. Lo declararon culpable. Carlson fue condenado de 26 años a cadena perpetua. Él, sin embargo, siguió proclamando su inocencia. E inmediatamente apeló el veredicto. Pasaron años de apelaciones. Y en 2017, su abogado logró convencer al Tribunal de Apelaciones de que en el juicio original no se había demostrado la intención premeditada de matar a Tina. Esto significaba que no podía ser condenado por homicidio en primer grado. La sentencia fue modificada. Carlson fue sentenciado por asesinato en segundo grado, lo que redujo su condena a un mínimo de 16 años, aunque aún con posibilidad de cadena perpetua. Pero ni aún así reconocía su culpa. Hasta que, en el año 2020, ocurrió lo inesperado. Desde prisión, Stephen Carlson escribió 3 cartas, una dirigida a la familia de Tina, otra a la policía, y la tercera, a Tina misma. En ellas, por primera vez, admitía haberla asesinado. Contó lo que realmente ocurrió aquel fatídico día. Dijo que estaba furioso. Ese día lo habían humillado frente a todos, arrojándolo a un contenedor de basura. Además, la noche anterior había hecho una fiesta en su casa y sabía que su padre lo castigaría al llegar. Estaba frustrado, ebrio, descontrolado. Tras salir de la escuela, volvió a casa, tomó un cuchillo y salió de nuevo. Decía que su intención inicial era simplemente desahogarse con alguien. Pero cuando cruzó el paso subterráneo, al salir del paso subterráneo, Stephen vio a Tina, y sin pensarlo, se lanzó sobre ella. En su carta, confesó que no recordaba con claridad el momento del ataque. Solo tenía una imagen, él, de pie, con el cuchillo en la mano, cubierto de sangre, observando el cuerpo inmóvil de Tina. En el mensaje que envió a la familia de la víctima y a la propia Tina, escribió unas disculpas. Afirmó que ella no merecía lo que le hizo, que lo lamentaba profundamente. Pero a pesar de la confesión, muchos dudaron de la sinceridad de su arrepentimiento. Y es que el castigo impuesto a Carlson incluía la posibilidad de libertad condicional. Para obtenerla, debía convencer a una comisión especial de que sentía un genuino remordimiento y que ya no representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, cuando un asesino continúa negando su culpa, resulta prácticamente imposible que logre su liberación. Y eso, según algunos, pudo haber sido el verdadero motivo de esas cartas, un intento desesperado por salir antes de prisión. Pero ni así lo consiguió. Aún con su confesión, la comisión negó su solicitud de libertad anticipada. Y hasta el día de hoy, Stephen Carlson permanece tras las rejas.
¿Saldrá algún día? Solo el tiempo y las decisiones futuras de la Junta lo dirán. Después de su arresto, muchos exalumnos de la preparatoria en la que estudiaron el ITINA rompieron el silencio. Dijeron que, en aquel entonces, todos, o casi todos, sospechaban de Carlson, que lo veían como alguien extraño, capaz de algo así, que sentían miedo. Esas sospechas, lejos de ayudar a resolver el caso, aislaron aún más a Carlson. Y con los años, sus compañeros preferían evitarlo por completo. Pero ninguna de esas intuiciones sirvió de algo en su momento. Lo que finalmente resolvió el caso no fue un testimonio ni una confesión inmediata. Fue la ciencia, el análisis de ADN. Y también, la perseverancia de una detective embarazada que se negó a dejar que el asesinato de una niña quedara en el olvido. Cabe recordar que, antes del año 2010, el ADN de Stephen Carlson no estaba en ninguna base de datos. Incluso si la sangre en la mochila se hubiera identificado antes, probablemente no habría llevado a nada. Solo el hecho de que Carlson fuera arrestado con drogas y se le tomara una muestra genética, fue lo que lo colocó, por fin, bajo el foco de la justicia. Gracias por acompañarnos en esta historia. La verdad, aunque tarde, siempre termina por salir a la luz. Carmen Banas nació el 9 de octubre de 1973, en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Creció junto a sus padres y sus dos hermanos menores. Pero cuando todavía era una niña, sus padres tomaron la decisión de divorciarse. A pesar de la separación, Carmen mantenía una relación muy cercana con su padre. Eran inseparables. Desde pequeña, Carmen mostraba una gran sensibilidad por el arte y un amor profundo por los animales. Según sus padres, no podía ver una sola gatita en la calle sin llevársela a casa. Durante un tiempo incluso pensó en convertirse en veterinaria, pero eventualmente decidió seguir una carrera en el mundo del arte. Tras terminar la preparatoria, Carmen se inscribió en la Universidad de Indiana para estudiar artes visuales. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en una pizzería. No quería depender económicamente de sus padres, especialmente sabiendo que ellos aún tenían que mantener a sus hermanos pequeños. En ese entonces, también estaba en una relación amorosa y, en octubre de 1992, la pareja decidió mudarse junta por primera vez. Se establecieron en un complejo de departamentos no muy lejos del lugar donde ella trabajaba. Carmen estaba enfocada en su educación y soñaba con algún día hacer carrera en el ámbito artístico. El 22 de marzo de 1993, cuando tenía apenas 19 años, Carmen fue con su padre y su hermano a visitar a su abuela, que estaba internada en el hospital. Después de la visita, ella los llevó de regreso a casa. Su padre le sugirió que se quedara con ellos esa noche, ya que era tarde y su departamento estaba al otro lado de la ciudad. Pero Carmen se negó. Dijo que necesitaba lavar su uniforme de trabajo para el turno del día siguiente en la pizzería. Se despidió y condujo de regreso a su hogar. 2 días después, una amiga de Carmen se presentó en la pizzería con la esperanza de que ella la ayudara a conseguir empleo ahí. Pero al llegar, se dio cuenta de que Carmen no estaba. Al hablar con el gerente, este le explicó que la joven no se había presentado a trabajar desde el día anterior. Intentó llamarla varias veces, pero ella no contestó. Al principio, el gerente pensó que simplemente había decidido dejar el trabajo sin avisar. Pero para su amiga, esa idea no tenía ningún sentido. Carmen era una persona responsable, comprometida con su empleo, y nunca mencionó querer renunciar. Preocupada, la amiga le pidió al gerente que revisara si tenían algún contacto de emergencia. Al ingresar a la pizzería, Carmen había proporcionado el número de su padre. El gerente se comunicó con él, quien le dijo que también había intentado llamarla el día anterior, pero no recibió respuesta. Pensó que quizá estaba ocupada en el trabajo. Pero al saber que no se había presentado, la preocupación lo invadió. El padre de Carmen se dirigió inmediatamente al complejo de departamentos para asegurarse de que todo estuviera bien. Al llegar, notó que el auto de su novio, que Carmen usaba a veces, estaba estacionado fuera. En el asiento del copiloto estaba su bolso. Sobre el parabrisas encontró una nota del gerente del edificio. Varios vecinos se habían quejado por ruidos a altas horas de la noche y se pedía que bajaran el volumen. Preocupado, el padre tocó la puerta del departamento, pero nadie respondió. Entonces probó la perilla, y la puerta estaba sin seguro. Al entrar, lo recibió una escena devastadora. Carmen estaba sin vida. Parte de su ropa faltaba. Horrorizado, salió corriendo y llamó a emergencias. Cuando los paramédicos llegaron, no pudieron hacer nada.
La joven ya había fallecido. Todo indicaba que no se trataba de una muerte accidental. Estaban frente a un homicidio. De inmediato, se llamó a la policía. Los investigadores comenzaron a revisar la escena del crimen y a hablar con los vecinos. Al ver la nota del gerente sobre el ruido, decidieron interrogarlo. Supieron que esa misma mañana, varios inquilinos se quejaron de un alboroto que había comenzado desde el día anterior. Alrededor de las 3 de la tarde del día 22, varios testigos escucharon que Carmen había llegado a su departamento acompañada de un hombre. Se reían. Parecían estar en confianza. Pero cerca de la 1:30 de la madrugada, los vecinos oyeron un grito: «¡Déjame en paz!». Segundos después, se escuchó como alguien salía corriendo del lugar. Luego, todo quedó en silencio. A pesar de lo inquietante que fue ese momento, ninguno de los vecinos llamó a la policía. Pensaron que el hombre que acompañaba a Carmen era su novio. Y lo único que hicieron fue quejarse con el gerente del edificio al día siguiente. La policía no tardó en interrogar a estos testigos. Todos coincidieron en lo mismo. No imaginaron que algo tan terrible estuviera ocurriendo al otro lado de la pared. Los investigadores consideraron el testimonio de los vecinos como una pieza clave. Todo indicaba que Carmen fue asesinada en el mismo momento en que se escuchó su grito pidiendo ayuda. Es decir, el crimen habría ocurrido casi 2 días antes de que su cuerpo fuera descubierto. Dentro del departamento, los detectives encontraron envolturas de comida rápida y varias botellas de cerveza. Esos indicios revelaban que Carmen había pasado la tarde acompañada de alguien. Todo sugería que confiaba en esa persona. Lo dejó entrar a su hogar, compartieron una comida, bebieron, y horas después, él la atacó. Las señales de lucha eran evidentes: un mueble volcado, ropa desgarrada esparcida por el suelo. Todo indicaba que el ataque ocurrió en la sala, justo donde estuvieron sentados compartiendo la velada. Después del crimen, el asesino, según los peritos, fue hasta la cocina. Probablemente se lavó la sangre antes de huir del lugar. El informe forense confirmó lo peor. Carmen recibió al menos 6 heridas provocadas por un objeto afilado. Una de sus arracadas faltaba, como si el asesino se la hubiera llevado. Además, la joven fue agredida sexualmente. Los peritos lograron extraer material biológico del atacante. Pero estábamos en 1993. El análisis de ADN apenas estaba en sus primeras etapas. No existía la tecnología para obtener un perfil completo a partir de las muestras. Y en el departamento, no se hallaron huellas dactilares útiles. Ningún rastro genético. Ninguna pista. Ningún testigo. Ninguna señal de quien había cometido el crimen. Tampoco faltaba nada de valor. No había indicios de robo, por lo que ese motivo quedó descartado desde el principio. La policía, como era de esperarse, quiso saber en dónde estaba el novio de Carmen durante todo ese tiempo. ¿Podría estar relacionado con el crimen? Pero esa teoría fue descartada casi de inmediato. El joven estaba en Arizona, a miles de kilómetros de Indianápolis. Tenía pruebas sólidas de su coartada. No había forma de que él estuviera implicado. Entonces, los investigadores empezaron a enfocar su atención en las personas más cercanas a Carmen: amigos, conocidos, compañeros de trabajo. El crimen había sido violento, con una clara carga sexual. Por ello, se centraron en examinar a quienes tenían cercanía con ella pero sin vínculos sentimentales. Se revisó a todos sus conocidos, pero no se encontró ninguna conexión directa con el asesinato. La esperanza de encontrar rasguños, comportamientos extraños o cualquier señal física en alguno de ellos no dio frutos. No había nada. El funeral de Carmen se celebró una semana después de su muerte. Pero la tragedia no terminó ahí. Durante la ceremonia, la familia recibió otra devastadora noticia. La abuela de Carmen, quien seguía hospitalizada, había fallecido. Fue el padre de Carmen quien recibió la llamada desde el hospital, mientras aún se encontraba de pie junto al ataúd de su hija. Fue un golpe brutal. 2 pérdidas en menos de una semana. Además, la familia atravesaba graves problemas económicos. Apenas lograban cubrir los gastos de un funeral, mucho menos podían pagar otro. Amigos y conocidos comenzaron una colecta. Gracias a la solidaridad de personas que se conmovieron con su historia, lograron reunir el dinero necesario para despedir también a la abuela. Durante las semanas siguientes, la policía intentó hallar alguna pista nueva. Pero cada línea de investigación se desvanecía. Frustrados, decidieron acudir a los medios. Aparecieron en televisión y en los periódicos locales, pidiendo ayuda al público. Cualquier información, por mínima que fuera, podía marcar la diferencia.
Pero nada. Ni una sola llamada útil. Ni una pista concreta. El caso se enfrió. Se detuvo. Y con el tiempo, quedó archivado. Durante años, los investigadores volvieron al expediente. Lo revisaron una y otra vez, con la esperanza de encontrar algo que hubieran pasado por alto. Pero siempre se topaban con lo mismo: silencio, vacío, misterio. La familia de Carmen nunca se rindió. Su padre, sobre todo, hizo todo lo posible por mantener vivo el caso. Llamaba a los detectives, concedía entrevistas, hablaba con la prensa. Quería justicia. Necesitaba respuestas. Pero los años pasaban y la frustración lo consumía. En 2002, el destino volvió a golpear. El padre de Carmen falleció en un accidente automovilístico. Nunca obtuvo justicia por la muerte de su hija. Desde entonces, fue el hermano menor de Carmen, Jimmy, quien tomó la estafeta. Se convirtió en la voz de la familia. En cada aniversario, en cada oportunidad, Jimmy llamaba a la policía, preguntaba si había novedades. Pero la respuesta era siempre la misma: no hay avances, no hay pistas, no hay nada. Así pasaron más de 20 años. Y el culpable seguía libre. Hasta que, en 2013, algo cambió. El detective William Carter no trabajaba en la unidad de homicidios. Su labor estaba enfocada en otro tipo de crímenes. Pero había algo en el que lo diferenciaba. En su tiempo libre, estudiaba casos no resueltos. Era su forma de aportar un poco más, de buscar justicia donde otros ya no miraban. Incluso, en una ocasión, logró resolver un caso archivado. Por eso, cuando conoció la historia de Carmen Van As, no dudó en involucrarse. Carter se puso en contacto con la familia y se ofreció a investigar el caso, por su cuenta, en su tiempo libre. Sabía que sería un camino largo. Y así fue. Lo primero que hizo fue solicitar un nuevo análisis de las evidencias recogidas en el departamento de Carmen. Buscaba rastros genéticos. Los expertos revisaron varios objetos, entre ellos algunos recuperados de la bolsa de basura. Y sí, lograron encontrar material genético. Pero había un problema: el perfil era incompleto. Solo se pudo determinar que pertenecía a un hombre, pero no había suficiente información para identificarlo. En 2015, Carter presionó para que se analizara también el material biológico recuperado del cuerpo de la víctima. Tenía la esperanza de que, con la tecnología moderna, por fin pudieran construir un perfil completo del asesino. Pero lo que recibió fue un golpe inesperado. El laboratorio informó que el ADN extraído correspondía a una mujer. Carter sabía que algo estaba mal. Investigando más a fondo, descubrió lo impensable: los técnicos habían confundido las muestras de Carmen con las del agresor. Un error garrafal. El detective solicitó que se hiciera un nuevo análisis. Pero esta vez, el laboratorio se negó. Argumentaron falta de presupuesto y se deslindaron por completo. Ni siquiera devolvieron los $1,600 que ya habían cobrado por el primer análisis fallido. Y el departamento de policía tampoco quiso asumir el costo de repetir la prueba. Pero Carter no se rindió. Estaba convencido de que la clave del caso estaba en el ADN. Así que tomó una decisión poco convencional: abrió una página para recolectar fondos. Justicia para Carmen. Incluso, puso dinero de su propio bolsillo. Contra todo pronóstico, en solo 7 horas, había recaudado más de lo necesario. Anunció públicamente que el excedente se destinaría a aumentar la recompensa por información que llevara al culpable. Parecía que por fin todo iba tomando rumbo. Pero entonces, apenas 2 días después del inicio de la colecta, Carter llamó al hermano de Carmen para informarle que le habían prohibido seguir trabajando en el caso. Aunque sus superiores no lo dijeron abiertamente, estaba claro que el problema era el dinero recolectado. La decisión generó controversia. Muchos no entendían cómo era posible que un detective tuviera que recurrir a donaciones para pagar pruebas tan importantes. Otros, en cambio, lo aplaudieron por su valentía. El hermano de Carmen no se quedó de brazos cruzados. Inició una petición para que le permitieran a Carter volver a trabajar en el caso. La iniciativa se viralizó rápidamente. Los medios locales se hicieron eco y cientos de personas comenzaron a presionar al departamento de policía. La respuesta fue inmediata. Ese mismo día, las autoridades convocaron una rueda de prensa. Declararon que todo había sido un malentendido y que, en ningún momento, se le prohibió al detective investigar el caso. Además, anunciaron que asumirían el costo del análisis y que devolverían a los ciudadanos cada centavo donado. Finalmente, Carter volvió al trabajo. Y esta vez, el análisis fue correcto.
Se obtuvo un perfil genético completo del hombre que había agredido y asesinado a Carmen. Pero surgió un nuevo obstáculo. Ese perfil no coincidía con ninguno en la base de datos del FBI. No había nombre. No había rostro. Solo un código. Durante años, Carter investigó a cada hombre del entorno de Carmen que, en teoría, pudo haber estado en su departamento aquella noche. Estaba convencido de que la víctima conocía a su agresor. Pero ninguna línea de investigación llevó a un resultado concreto. Así pasaron los años, hasta llegar a 2023. Fue entonces cuando el departamento de policía tomó una decisión crucial. Contactaron a la empresa Parabon, especialistas en una técnica innovadora llamada genealogía genética. Este nuevo método ya había resuelto cientos de casos. Consistía en tomar una muestra de ADN del sospechoso y buscar coincidencias en bases de datos públicas, donde miles de personas suben sus perfiles genéticos por curiosidad o para rastrear sus orígenes familiares. En muchos casos, las coincidencias no son directas. A veces se trata de parientes lejanos, personas que ni siquiera saben que están emparentadas con un criminal. Pero era la única esperanza. A los expertos en genealogía genética no les hace falta mucho. Tan pronto como encuentran coincidencias familiares, comienzan a reconstruir árboles genealógicos. Van descartando a quienes no encajan por edad, género, ubicación geográfica u otros factores, hasta que poco a poco se acercan al posible dueño del ADN. Una vez que tienen a un candidato claro, lo único que la policía necesita es obtener una muestra directa de su ADN para confirmar. En el caso de Carmen Van As, esta era la última carta. Después de tantos años sin avances, sin pistas y sin justicia, este método era la única esperanza real. Y funcionó. Tras varios meses de trabajo meticuloso, los expertos dieron con un nombre, Dana Shepard, un hombre de 52 años. La sorpresa fue devastadora. Shepard no solo vivía en el mismo complejo de departamentos que Carmen al momento del asesinato, vivía en el departamento justo al lado. Tenía antecedentes criminales, sí, pero la mayoría por delitos no violentos. Robo de autos, conducir sin licencia. Nada que lo hiciera aparecer en la base de datos del FBI. Por eso nunca lo habían considerado un sospechoso. Pero lo más alarmante era esto: su nombre ni siquiera aparecía en los archivos originales del caso. Nada. Nunca fue interrogado. Nunca fue investigado. La policía, en su momento, estaba tan convencida de que el asesino había huido del lugar, basándose únicamente en los pasos escuchados bajando las escaleras, que jamás contemplaron la posibilidad de que el culpable hubiera estado viviendo a solo unos pasos de Carmen todo ese tiempo. Para cuando se confirmó la coincidencia genética, Shepard vivía en Missouri. Trabajaba como conserje en una universidad local. Los detectives consiguieron una orden judicial y se trasladaron hasta allá. Cuando lo confrontaron, Shepard empezó a temblar visiblemente, pero no opuso resistencia. Entregó la muestra biológica de manera voluntaria. Los resultados llegaron rápido. El ADN coincidía al 100% con el perfil genético hallado en el cuerpo de Carmen. Ya no había dudas. En septiembre de 2024, Dana Shepard fue arrestado y extraditado al estado de Indiana. A pesar de la evidencia científica, Shepard se negó a declarar. No admitió su culpabilidad. El caso fue enviado a juicio. Por ahora, el proceso legal aún no ha comenzado, pero la fiscalía asegura tener un caso sólido. Según su versión, Carmen conocía a Shepard. Esa noche, él fue a su departamento. Cenarían juntos, tal vez compartirían unas cervezas. Todo parecía normal. Pero, en algún momento, Shepard intentó propasarse. Carmen se resistió. Entonces, él la atacó con un cuchillo. Hoy, Shepard permanece en prisión preventiva. Le negaron la libertad bajo fianza. El hermano de Carmen agradeció públicamente a los investigadores. Dijo que, aunque habían pasado más de 30 años, al menos ahora tenían un nombre, un rostro y una oportunidad real de justicia. Aún queda un largo camino, con un juicio que podría alargarse por años. Pero lo más importante ya se logró: identificar al sospechoso. Si es declarado culpable, Shepard podría enfrentar hasta 105 años de prisión. Eso sí, la fiscalía ha sido cautelosa. Es posible que aún estén reservándose pruebas clave para presentarlas en el juicio. Quizá haya más testigos, más evidencia, algo que lo vincule aún más al crimen. Pero incluso si no existiera nada más, con el simple hecho del ADN coincidente, podría ser suficiente para convencer a un jurado. O incluso para presionar a Shepard a aceptar un acuerdo con la justicia.
Después de 3 décadas de silencio, finalmente, hay una posibilidad de cerrar este capítulo. Amigos, lo que van a escuchar es una historia que jamás debería haber ocurrido. Una historia que marcó a una comunidad entera y dejó una herida imposible de cerrar. Clare Tiltman nació el 14 de enero de 1977 en el tranquilo y apacible pueblo de Grenite, en el Reino Unido. Era hija única y asistía a una escuela local exclusiva para chicas. Desde pequeña, Clare destacaba por su determinación. Tenía una meta clara en mente: convertirse en una de las primeras mujeres bombero de su país. Ese sueño no era solo una fantasía infantil. Clare lo vivía. Incluso participaba en actividades benéficas organizadas por el cuerpo de bomberos de la zona, apoyándolos siempre que podía. Pero aunque su vocación la llamaba con fuerza, también tenía aspiraciones académicas. Quería ir a la universidad antes de lanzarse por completo a su carrera como bombera, y en esos días comenzaba a considerar distintas opciones de universidades. Era enero de 1993. Clare tenía apenas 16 años y se encontraba en medio de sus exámenes finales de secundaria. El 18 de enero, tan solo 4 días después de su cumpleaños, salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Le dijo a su mamá que regresaría en 1 hora y media. Su destino, la casa de una amiga, con quien planeaba discutir sus planes universitarios. Pero esa noche, Clare nunca volvió. Al principio, su madre pensó que Clare simplemente se había entretenido. Pero cuando el reloj marcó las 8 y su hija seguía sin aparecer, algo en su interior le dijo que algo andaba mal. Llamó a casa de la amiga, pero Clare nunca llegó allí. Intentó comunicarse con otras compañeras, pero ninguna la había visto esa tarde. Desesperada, salió a buscar respuestas y se topó con un vecino que le hizo una revelación inquietante. A unos kilómetros de ahí había ocurrido un incidente. El lugar estaba lleno de patrullas y ambulancias. La mujer no lo pensó 2 veces. Fue directo a la estación de policía para reportar la desaparición de su hija. Pero lo que recibió no fue consuelo. Los oficiales le dijeron que no podían aceptar su denuncia en ese momento, que ya había ocurrido algo, y que los agentes le explicarían más adelante. Y lo hicieron, de la peor forma posible. Horas después, la policía llegó a su puerta. Le informaron que habían encontrado el cuerpo de una joven, su hija, y que lo que enfrentaban era un brutal asesinato. Todo había comenzado cuando 2 hombres manejaban por una carretera que conectaba varios pueblos. Al pasar por una zona residencial, vieron a una joven de rodillas a un costado del camino. Se detuvieron, alarmados. Bastó una sola mirada para darse cuenta de que algo terrible había pasado. La chica apenas podía respirar, estaba confundida, casi inconsciente. Uno de los hombres corrió a un bar cercano para llamar a emergencias, mientras el otro se quedó a su lado. Al principio pensaron que quizás la había atropellado un coche. Estaba demasiado cerca de la carretera. Intentaron sostenerla, ayudarla, pero cada minuto que pasaba, su estado se deterioraba. Pocos minutos después, dejó de moverse. Cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que hacer. El cuerpo fue trasladado para su análisis forense. La autopsia reveló una verdad escalofriante. Clare había recibido 9 puñaladas, probablemente con un cuchillo de gran tamaño. No había señales de abuso sexual, pero la brutalidad del ataque hablaba por sí sola. La policía comenzó de inmediato a investigar el lugar de los hechos. Llegaron a la conclusión de que el ataque ocurrió en un callejón angosto que conectaba la carretera principal con la zona donde vivía su amiga. Por la forma en que se produjeron las heridas, se determinó que el agresor la sorprendió por la espalda. Pero el crimen había sido ejecutado con precisión. No había huellas. No había testigos. No había cámaras de seguridad. Nada. El único indicio era el arma utilizada, un cuchillo inusualmente grande, demasiado para ser de bolsillo. Los investigadores creyeron que el asesino no había actuado por impulso, sino que salió esa noche con la clara intención de matar. La noticia se propagó con rapidez. Grenite, ese pequeño pueblo británico que hasta entonces vivía en calma, quedó sacudido por la tragedia. Esa misma noche, algunas clases especiales se llevaban a cabo en la escuela de Clare por motivo de los exámenes. Fue ahí donde varios estudiantes escucharon en la radio sobre un crimen. Al principio no sabían quién era la víctima, pero no tardaron en descubrirlo. La realidad los golpeó con fuerza. La policía, sin pistas ni sospechosos, recurrió a la comunidad. Necesitaban testigos. Necesitaban una voz, una pista, una sombra, cualquier cosa que les ayudara a atrapar al monstruo que acababa de arrancarle la vida a una joven llena de sueños.
Poco después del asesinato, comenzaron a surgir los primeros testimonios. Varios vecinos dijeron haber visto, alrededor de las 7 de la tarde, a un hombre caminando por la carretera con un abrigo claro. Otro testigo, distinto, afirmó haber visto salir del callejón a un sujeto de cabello oscuro y rizado. Sin embargo, ninguno pudo identificar a estas personas, algo extraño considerando que Greenite y las localidades cercanas eran pequeñas comunidades, donde prácticamente todos se conocían. Esto encendió una nueva alarma entre los investigadores. Las circunstancias del crimen sugerían que el asesino podía haber conocido a Clare, que tal vez existía un motivo personal detrás del ataque. Pero también había otra posibilidad más inquietante, la de un atacante en serie. Y no era una teoría sin fundamento. 4 años antes, en diciembre de 1988, una mujer de 27 años fue secuestrada mientras regresaba a casa del trabajo. El agresor, armado con un cuchillo y una pistola, la llevó fuera del poblado. Ahí intentó abusar de ella y luego la apuñaló 5 veces, dejándola abandonada, creyendo que había muerto. Pero la mujer sobrevivió. Herida, sola y casi congelada, logró arrastrarse hasta la carretera, donde fue encontrada por obreros al amanecer. Pasó 9 días en terapia intensiva. Milagrosamente, los médicos lograron salvarle la vida. El culpable nunca fue capturado. Ahora, con el brutal asesinato de Clare, muchos en el pueblo, incluyendo a los propios detectives, comenzaron a preguntarse si ambos ataques habían sido obra del mismo individuo. Un depredador que llevaba años entre ellos, sin rostro, sin nombre y con sed de sangre. Pocos días después se celebró el funeral de Clare. Cientos de personas asistieron. El dolor era palpable. Sus padres, destrozados, respondieron preguntas de la prensa. Dijeron algo escalofriante, que no les sorprendería si el asesino de su hija estuviera ahí, entre la multitud, observando, fingiendo dolor. Los investigadores pensaban lo mismo. Por eso, registraron uno por uno a todos los presentes en el funeral. Pero ni esa medida extrema les acercó al culpable. Pasaron días, luego semanas, y después años. La investigación se estancó. Las pistas se esfumaron. Y con el tiempo, la historia de Clare fue apagándose, como tantas otras en los archivos del crimen sin resolver. Hasta que algo inesperado sucedió. El 17 de octubre de 1995, una mujer local regresaba a casa cuando, a tan solo unos metros del lugar donde Clare fue asesinada, fue atacada por un desconocido. El sujeto se abalanzó sobre ella y la apuñaló varias veces. Cuando cayó al suelo y comenzó a gritar, él simplemente huyó. La víctima, aunque gravemente herida, logró sobrevivir. Pero el caso volvió a quedar en el aire. El atacante la tomó por sorpresa desde atrás, y no logró ver su rostro. Todo parecía una repetición del pasado. Sin embargo, esta vez, los detectives recibieron una pista. Un testigo aseguró haber visto cerca del lugar del ataque un coche blanco, un Ford, con un diseño muy particular. Gracias a esa descripción, no tardaron en identificar al dueño, un repartidor de leche local llamado Colin. Y ahí las cosas empezaron a encajar. Resultó que ya habían hablado con Colin antes. Tras el asesinato de Clare, él mismo se comunicó con la policía. Dijo que había visto a un hombre de cabello oscuro cerca del lugar del crimen. Un par de semanas más tarde, los detectives lo entrevistaron de nuevo. Pero entonces, algo cambió. Ahora aseguraba que había pasado por esa carretera una hora antes de lo que originalmente dijo. A pesar de la inconsistencia, Colin tenía una coartada. Su madre afirmaba que ya estaban en casa a la hora del crimen. Pero para los investigadores, ahora había más motivos para sospechar. Colin no solo conducía un coche como el visto cerca del ataque reciente, también acostumbraba a vestir un abrigo claro, como el que varios testigos habían mencionado en relación con los atentados. Y aunque tenía cabello claro, no oscuro, hubo testigos que aseguraron haber visto a un hombre rubio cerca del lugar donde Clare fue asesinada. La sospecha creció. La policía obtuvo una orden para registrar su vivienda. Lo que encontraron ahí fue solo el principio de una verdad aún más oscura. Dentro de su casa hallaron un cuchillo de gran tamaño. Y no era cualquier cuchillo, tenía características que coincidían con las heridas de la víctima más reciente. Pero eso no fue todo. Lo verdaderamente perturbador fue un diario personal, cuidadosamente escondido. Las páginas de ese cuaderno revelaban una mente perversa, calculadora. En sus escritos, Colin confesaba haber sido el autor del ataque en 1988. Describía aquel crimen como su obra maestra, incluso lo evaluaba,
calificándolo como un 95% exitoso. Y luego, en una frase que heló la sangre de los investigadores, escribió que la próxima vez lo haría mejor. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. En su diario, Colin relataba con escalofriante frialdad que había intentado colarse en un asilo de ancianos con la intención de matar a alguien, solo porque sí. Decía que no lo logró, pero el hecho de intentarlo ya mostraba la oscuridad que lo dominaba. En esas páginas también mencionaba que, después del primer ataque en 1988, algunos de sus amigos lo apodaban en broma el asesino, ya que tenía una obsesión notoria con los cuchillos. Una broma que, con el tiempo, dejaría de tener gracia. Peor aún, reveló que había amenazado a su primera víctima con matar a alguien más si ella se atrevía a dar una descripción suya a la policía. Como si eso no bastara, en ese mismo diario Colin se atribuía otro ataque, esta vez el ocurrido en 1995. Confesaba que ese día estaba furioso con su novia porque sospechaba que lo engañaba. Salió a la calle con un único propósito: desquitarse con alguien. Vio primero a un hombre, pero no quiso arriesgarse. Minutos después, localizó a una mujer, se detuvo y la atacó. Así, sin más. Y escribió que, tras la agresión, se sintió aliviado. Que no le importaba en absoluto si la mujer sobrevivía o no. Solo necesitaba liberar su rabia. El contenido del diario era una ventana directa al alma de un depredador. Describía sus planes para futuros asesinatos. Contaba cómo se había colado en las casas de varias mujeres conocidas cuando sabía que no estaban ahí. Acechaba. Observaba. Esperaba. Cuando los agentes revisaron su coche, encontraron más evidencia. Ropa manchada de sangre. Un pedazo de corbata, el mismo que había intentado usar para estrangular a su primera víctima. Todo esto fue más que suficiente para arrestarlo por los ataques cometidos en 1988 y 1995. Pero había algo más, algo que aún no podían probar: su conexión con el asesinato de Clare. Los detectives estaban convencidos de que Colin era el responsable. Comenzaron a escarbar en su pasado y descubrieron que su familia conocía a la de Clare. Ambos acudían al mismo centro comunitario, un lugar de reunión para los vecinos del pueblo. Justo ahí, 4 días antes de su muerte, Clare celebró su cumpleaños. Y Colin estaba presente. También confirmaron que él asistió al funeral de Clare. Había estado ahí, de pie, junto a su familia y amigos, fingiendo luto, observando. A pesar de estas coincidencias, la policía no tenía pruebas materiales. Sin embargo, durante su detención, los investigadores decidieron interrogarlo. Colin negó rotundamente cualquier relación con el asesinato, pero ofreció una nueva versión. Dijo que tal vez conocía al verdadero responsable. Mencionó a un joven que solía jugar billar con Clare en el mismo centro comunitario. Según él, ese chico se fue del pueblo poco después del crimen. Incluso afirmó haberlo visto por última vez en el funeral. Los oficiales localizaron al joven, pero su apariencia no coincidía con los reportes de los testigos que vieron al sospechoso la noche del asesinato. En cambio, Colin encajaba perfectamente con esas descripciones. Aún así, sin pruebas concluyentes, no podían acusarlo. Finalmente, se le imputaron formalmente los ataques cometidos en 1988 y 1995. En diciembre de 1996, Colin se declaró culpable. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Pero el caso de Clare no estaba cerrado. Los detectives no se rindieron. Sabían que, entre todos los posibles sospechosos, Colin era el que más coincidía. Y había algo más que los inquietaba profundamente: su coartada. Su madre había afirmado que ambos estaban en casa repartiendo volantes a la hora del asesinato. Pero había una contradicción que no podía ignorarse. Recordemos que Colin, al día siguiente del crimen, llamó a la policía y dijo haber visto a un hombre de cabello oscuro cerca del lugar, 1 hora después de cuando supuestamente ya estaba en casa. Ese detalle lo delató. Él mismo había echado abajo su coartada. Los investigadores comenzaron a sospechar que su madre le había mentido a la policía. Era una figura respetada, es consejera de un partido político, y en ese momento, alcaldesa del pueblo. Cuando la confrontaron, ella y su esposo insistieron: su hijo no tenía nada que ver con el asesinato. Pero la verdad empezó a salir a la luz. La policía reunió pruebas suficientes para demostrar que la madre de Colin no estuvo con él esa noche. Su coartada era falsa. Había encubierto a su hijo. Y no fue la única. Durante el curso de la investigación, los detectives descubrieron otro dato inquietante:
el padre de Colin se deshizo del cuchillo que su hijo había llevado a casa tras el ataque de 1995. Él mismo confesó que primero lo hirvió en agua para eliminar cualquier rastro, luego lo desarmó y se deshizo de él. Todo eso lo hizo horas antes de que la policía llegara con una orden de cateo. El padre de Colin fue condenado a 12 meses de prisión por encubrimiento. Pero ahí no terminó la historia. Tiempo después, la madre de Colin ofreció una entrevista a un canal local. Ahí, frente a las cámaras, hizo una revelación impactante. Fue ella quien le pidió a su esposo que se deshiciera del cuchillo. En una entrevista posterior, la madre de Colin intentó justificar sus acciones. Dijo que no creía que su hijo fuera culpable del ataque, y que su miedo más grande era que la policía lo culpara por un crimen que no cometió. Sin embargo, pese a sus palabras, la realidad era otra. Las autoridades seguían sin tener pruebas suficientes para acusar a Colin del asesinato de Clare. Mientras él cumplía condena por los ataques anteriores, los detectives continuaban analizando a fondo su perfil, su comportamiento, su pasado. Pero todo esfuerzo parecía estéril. Lo único relevante que hallaron fueron unas notas escritas por él mismo y confiscadas durante una revisión de su celda. En ellas, igual que en su diario, Colin describía con detalle fantasías criminales y sexuales con mujeres que conocía personalmente. Eran pensamientos turbios, oscuros, inquietantes. Sin pistas nuevas que los acercaran a una resolución, los investigadores empezaron a explorar otras líneas de investigación. Uno de los sospechosos fue un hombre local que, en 1994, había asesinado a su propia madre. Lo inquietante es que, en la nota que dejó tras el crimen, mencionaba que su madre sospechaba que él era el asesino de Clare. Otro posible implicado era un viejo conocido del público británico, Robert Knappe, un asesino serial que había sido condenado por la muerte de 3 personas. Lo mencionamos anteriormente en el caso de Rachel Nickel. Aunque su historial era aterrador, nunca se logró establecer una conexión directa entre él y el asesinato de Clare. Así, el caso quedó, una vez más, congelado. Sin culpables. Sin justicia. Los padres de Clare, sin embargo, jamás dejaron de creer que Colin era el responsable. Y ver cómo pasaban los años sin que se hiciera justicia fue para ellos una tortura constante. En 2008, la madre de Clare falleció a causa del cáncer. 4 años después, en 2012, murió su padre. Ambos partieron de este mundo sin ver que el asesino de su hija pagara por lo que hizo. Pero el destino aún tenía una última carta por jugar. En 2013, el caso resurgió con fuerza. Las autoridades decidieron intentar, una vez más, llevar al responsable ante la justicia. Hicieron un llamado público, pidiendo cualquier información que pudiera ayudar. Incluso el primer ministro británico apoyó esta iniciativa. La policía recibió varios avisos, pero nada que los acercara a una conclusión real. Hasta que apareció él. Un excompañero de celda de Colin se puso en contacto con las autoridades. Y lo que dijo, lo cambió todo. Contó que, durante su tiempo juntos, Colin se jactó de haber atacado a una chica. Según su relato, la vio cruzando una calle por un paso peatonal, y en ese momento, simplemente, se le fue encima. La policía no tardó en notar un detalle clave. La única víctima que se sabía había cruzado una calle por una cebra justo antes de ser atacada, fue Clare. Las otras 2 víctimas habían sido atacadas en lugares apartados, lejos de cualquier cruce. Esa coincidencia era demasiado específica. O hablaba de Clare, o de una víctima desconocida. Pero los registros mostraban que no había más ataques sin resolver con esas características en la zona. Animados por esta nueva pista, los investigadores solicitaron una segunda orden de cateo para la casa de Colin. Aunque no encontraron pruebas definitivas, se hallaron algo curioso, un recorte de periódico de una nota publicada un año después del asesinato de Clare. No era una evidencia directa, pero sí dejaba claro que el crimen seguía presente en la mente de Colin. Con todo esto en las manos, la fiscalía decidió actuar. Había un nuevo factor de peso a su favor. Una reforma legal implementada en el Reino Unido en 2003 permitía que, en juicios por delitos graves, se tomaran en cuenta los antecedentes penales del acusado. Esto era crucial. Colin ya había sido condenado por 2 ataques violentos, cometidos en áreas cercanas, con patrones similares al asesinato de Clare. Además, ahora tenían la declaración del exconvicto, las notas escritas, el diario perturbador y la evidencia del falso coartada. Era suficiente para intentar lo impensable, llevar a Colin al banquillo por el asesinato de Clare Tiltman. El 12 de febrero de 2014, la policía anunció que Colin Spence fue oficialmente acusado del crimen. Irónicamente,
Ese mismo día se iba a revisar su solicitud de libertad condicional. Esa audiencia jamás se llevó a cabo. Colin seguiría tras las rejas, esta vez, enfrentando su juicio más importante. El proceso comenzó casi un año después. En la corte, Colin se declaró inocente. Sin embargo, en esta ocasión, admitió detalles inquietantes que no había mencionado antes. Confesó que, cuando tenía entre 19 y 20 años, solía salir por las noches con un cuchillo escondido. Caminaba por las calles esperando encontrarse con alguien a quien pudiera matar. Según él, buscaba una forma de sentir poder, dominio, dejar de sentirse como un debilucho. Durante el juicio también declaró su exnovia. Contó que, tras la muerte de Clare, Colin empezó a comportarse de manera muy extraña. Lo notaba distante, frío, casi ausente, como si hubiera dejado de ser el mismo. En aquel entonces, la exnovia de Colin pensó que su extraño comportamiento no era más que una reacción natural. Como muchos en el pueblo, él también podría estar en shock por lo que había ocurrido. Pero ahora, con toda la información revelada durante el juicio, su actitud tomaba otro significado. Durante los interrogatorios, cuando se le preguntó a Colin cuál era su relación con las mujeres, respondió sin rodeos: las amo y las odio. Dijo que se sentía insignificante, que su autoestima era prácticamente inexistente, y por eso no podía confiar en ellas. También confesó que tenía en casa una colección de entre 20 y 30 cuchillos. Además, poseía un arco de cacería, un par de rifles de aire comprimido y, según sus propias palabras, jamás salía de casa sin llevar al menos un cuchillo encima. Lo más inquietante, sus padres sabían de esta afición. No solo la permitían, la toleraban. Sin embargo, el caso recibió un golpe inesperado cuando llegó el turno de testificar del excompañero de celda de Colin, el mismo que había impulsado la reapertura del caso. Ante el juez, el hombre confesó que ya no estaba del todo seguro de lo que Colin le había dicho, que tal vez estaba confundiendo aquella conversación con algún otro preso. Fue un revés duro para la fiscalía, pero agregó un detalle escalofriante. Dijo que en prisión, entre burlas y comentarios oscuros, los internos solían molestar a Colin con una broma macabra, que apuñaló tantas veces a sus víctimas y aún así no logró acertar a ningún órgano vital. Esa frase se convirtió en una especie de chiste interno, especialmente cuando jugaban a los dardos. Era su forma cruel de recordar el daño. Durante el juicio ocurrió un evento impactante. En plena audiencia, el primo de Clare, quien estaba presente para seguir cada minuto del proceso, sufrió un infarto y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Fue un recordatorio más de cómo esta tragedia seguía cobrándose víctimas, incluso décadas después. La fiscalía también presentó a un testigo inesperado, un exalcalde de la localidad. Él reveló algo inquietante sobre la madre de Colin. En el momento del crimen, ella era asesora de un partido político y gracias a su cargo, logró colarse en un briefing privado de la policía. Allí presionó insistentemente a los agentes para que le dieran información sobre un coche blanco visto cerca de la escena del crimen. Quería saberlo todo. Y considerando que después se descubrió que ayudó a su hijo a fabricar una coartada falsa, su insistencia despertó muchas sospechas. El juicio se prolongó durante 5 intensas semanas. Y finalmente, en diciembre de 2014, el jurado emitió su veredicto. Colin fue declarado culpable del asesinato de Clare Tiltman. La sentencia fue clara: cadena perpetua, con posibilidad de pedir libertad condicional después de 21 años. Durante la lectura del veredicto, Colin no mostró ni una sola emoción. No una lágrima. No un gesto. Nada. Fue trasladado de inmediato de vuelta a prisión. Tiempo después, presentó una apelación. Pero el tribunal la rechazó rotundamente, argumentando que las pruebas eran más que suficientes, que su culpabilidad estaba clara. Así, después de 26 largos años de dolor, incertidumbre y búsqueda incesante de justicia, el asesino de Clare finalmente fue responsabilizado por sus actos. En honor a la memoria de Clare, las autoridades locales bautizaron una de las carreteras con su nombre. Posteriormente, una calle fue rebautizada con su apellido. Y en 2022, se inauguró un nuevo centro comunitario, al que llamaron Centro Clare Tiltman. Una vida inocente fue arrebatada sin razón. Pero su nombre, su historia y su legado vivirán para siempre en el corazón de quienes la amaron y en la memoria de un país que luchó por hacer justicia. Si esta historia te conmovió, compártela. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar like si valoras el esfuerzo por mantener viva la verdad.